¿Qué tal amigos de Equilibrium Trading? De nuevo acá Giuseppe Camarano para lo que es un tercer episodio o capítulo de nuestro curso gratuito de trading, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1 hablamos de introducción a mercados financieros, participantes, la función de cada participante, por qué los mercados se mueven, hablamos de oferta y demanda en ese punto, hablamos de ciclos de mercado, diferentes ciclos de mercado, por qué es importante entender los ciclos de mercado y ya luego en el capítulo 2 continuamos hablando de ciclos de mercado, pero ya más enfocados al mercado de las criptomonedas, en específico más enfocados a las altcoins. Entonces, bien, vamos a entrar en materia, quiero entrar en materia una vez, este, pero no sin antes mencionarles que tradear, invertir en cualquier mercado implica un riesgo de pérdida, considera si este tipo de operaciones es adecuado para usted. ¿Verdad? No me copien, el rendimiento mío del pasado no es indicativo de resultados del futuro y todo lo compartido en este servidor es solo por fines de entretenimiento. No son recomendaciones financieras ni asesoramiento. Jamás los voy a contactar para ofrecer una oportunidad de inversión y jamás les voy a pedir dinero en mis redes sociales, ¿ok? Ni por email, ni absolutamente nada. Entonces, bien, ya vamos a entrar en materia. Como les dije, en el mundo del trading, yo creo que la capacidad de analizar y comprender movimientos del precio es lo más crucial para tomar decisiones informadas y jugar con las probabilidades a nuestro favor. Eso creo que es muy básico. Hay dos elementos fundamentales para realizar un análisis técnico efectivo y estos van a ser las gráficas y el entendimiento de cómo funcionan los marcos de tiempo. Entonces, en este capítulo vamos a explorar por lo menos las tres tipos de gráficas más comunes y luego vamos a hablar bastante de marcos de tiempo. Y ya en capítulos siguientes van a entender, cuando hablemos de tendencia y directional bias, van a entender por qué es tan importante entender esto que parecía ser tan sencillo, pero la mayoría de los cursos de trading totalmente lo ignoran, como los dos capítulos anteriores que hemos visto. La mayoría de los cursos te dicen cómo tradear y hacer dinero, pero no te explican lo más básico. ¿Ok? Se me olvidó mencionar que pueden descargar todo el contenido de este curso, pueden descargar el video, tomar screenshots para uso personal. Si van a compartir con terceros, no lo pueden hacer con no pueden vender este contenido y si van a compartir con terceros, lo tienen que compartir de forma gratuita y siempre dándole reconocimiento a mi compañía. Básicamente es lo que dice todo esto. Entonces, bien, vamos con los tipos gráficos de una vez. Vamos a tener, estas son las tres gráficas más comunes, ¿verdad? Las gráficas lineales, que es básicamente una línea conectada por puntos, ya va a hablar más de eso. La gráfica de barras, que ya te brindan más información, como precio de apertura, precio de cierre, highs y lows o los extremos del periodo, del rango del marco de tiempo que estemos usando. Y las velas japonesas creo que son las más populares y seguramente la que la mayoría de ustedes usa. Vamos a hablar de tipos de gráficos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Les voy a mencionar para qué uso yo cada tipo de gráfico. Bueno, más que todo el lineal. Bueno, de verdad ya no lo uso, lo usaba bastante. Para qué uso el lineal, el de barras ahora no lo uso nada y le voy a explicar lo que yo le presto atención a la hora de analizar mis gráficas de candlesticks o velas japonesas. ¿Okay? Entonces la primera gráfica, como dije, es la gráfica lineal. La gráfica de línea son las más básicas y simples. Más, como dice la presentación, lo que hace es representar la acción del precio a lo largo del tiempo de una manera continua, ¿verdad? Básicamente va uniendo puntos de cierre según el marco de tiempo que estemos usando. Entonces, básicamente, si estamos usando un marco de tiempo diario, en el cierre diario se va a marcar un punto, ¿verdad? Que se va a unir por una línea continua con los previos precios de cierre de los otros días, ¿ok? Em, entonces, bueno, vamos a tener que los pros es que proporcionan una visión general bastante clara de la tendencia general. O sea, cuando hablemos sobre directional bias, van a entender más sobre esto, pero son la mejor gráfica para tratar de reconocer cuál es la tendencia del mercado. Son fáciles de leer y entender, especialmente para los principiantes, y ayudan a reconocer niveles horizontales importantes. Vamos a hablar más sobre esto, porque para mí esto es la única razón por la cual yo he usado gráficos lineales. Los contras, ¿verdad? No ofrecen mucha información detallada sobre los movimientos intradiarios o intraperiodos, ¿verdad? Y no muestran la volatilidad del precio en un periodo específico, ¿verdad? Estamos hablando que no muestran los extremos, cuál fue el high
de ese periodo según el marco de tiempo que estemos tradeando, y los lows lo mismo. Entonces bien, la razón por la cual yo uso gráficas lineales es simplemente para reconocer niveles horizontales de una manera más fácil. Esta es la gráfica de Silver, ¿verdad? Este fue el bottom después del COVID crash, y bottom que ustedes, bueno, vamos a hablar sobre para qué la uso y ya, pero básicamente, ¿verdad? Cuando tú ves una gráfica así, si tú no tienes mucha experiencia, te va a costar reconocer cuáles son esos puntos de inflexión, esos puntos claves de oferta y demanda. Y un truco que les voy a dar es usar la gráfica lineal. Si nosotros pasamos esto a una gráfica lineal, se va a ver algo como esto. Lo que vamos a hacer es básicamente trazar una línea donde vemos que el precio continuamente ha sufrido un reversal, o podemos llamarle turning points, por lo menos all time high, el primer lower high, el primer bounce, ¿verdad? El primer bull trap después de que terminó este ciclo alcista de plata. Aquí tenemos un claro rango de trading, podemos ver cómo el precio básicamente está jugando ping pong entre resistencia y soporte en este momento, y tenemos un rango de acumulación acá. Fácilmente se puede reconocer usando la gráfica lineal. Te va a permitir reconocerlo de una manera mucho más fácil. Cuando ponemos otra vez nuestra gráfica, vemos que esos niveles son de bastante importancia. Y lo que les decía, con la gráfica lineal, trazando tus niveles con la gráfica lineal, después del COVID crash, teniendo un cierre por arriba de este soporte, era una muy buena entrada ante un movimiento parabólico. Esta entrada fue compartida en todas mis redes sociales en su momento, en el 2020. Pero miren qué limpio se ve esta gráfica usando nuestra gráfica lineal para reconocer soporte y resistencia. Es la única función que yo le encuentro a esta gráfica lineal. Yo sé de gente, de traders que operan, más que todo position traders, traders que se posicionan para tratar de de correr todo un ciclo alcista, que usan gráficos lineales y lo hacen muy bien. De verdad, yo nada más lo usaba para eso, pero cada quien es libre de hacer lo que le resulte. Entonces luego viene la gráfica de barras, especialmente, yo por lo menos nunca, no voy a hablar mucho de esto porque nunca he usado las gráficas de barras, ¿verdad? Pero las gráficas de barras dan más información que las gráficas lineales, ¿verdad? Porque te van a mostrar rangos de precios según cada periodo. Entonces, básicamente representa con una barra vertical, una línea a la izquierda que muestra dónde es el precio de apertura, una línea hacia la derecha que demuestra dónde es el precio de cierre. Entonces cada barra tiene una línea vertical en la parte superior que indica el precio máximo alcanzado, y una línea en la parte inferior que indica el precio mínimo alcanzado. Además, se dibuja un pequeño segmento horizontal a la izquierda para demostrar el precio de apertura y otro a la derecha para el precio de cierre. Entonces los pros de usar la gráfica de barras: pros si lo comparas con la lineal, ¿verdad? Pero proporciona más información detallada que las gráficas lineales, ¿verdad? Muestra movimientos del precio dentro de cada periodo y las relaciones entre el precio de apertura, cierre máximo y mínimo, que es información importante para la estrategia de muchos traders. Ahora, las contras puede resultar confusa, es confusa para mí. Ya vamos a hablar porque yo prefiero candlesticks, aunque te muestran básicamente la misma información, y requieren más experiencia para poder reconocer más que todo o interpretarlas correctamente con un análisis simple, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica de barras. Lo pueden ver, básicamente es lo mismo que un candlestick charts o una gráfica de velas. La diferencia en esto es que en la gráfica de velas, como la vamos a ver, tenemos una representación más visual, lo cual nos hace mucho más fácil el análisis, ¿verdad? Aquí, este fue el run-up que tuvimos en el 2021, el top de mayo 2021 y el top de noviembre 2022 de Bitcoin. Ok, aquí pueden ver las barras que son azules, normalmente serían verdes, yo las pongo en azules, ¿verdad? El precio de apertura, que son las barras alcistas, van a estar a la izquierda, precio de cierre a la derecha. Como pueden ver, obviamente va a cerrar más arriba de la apertura cuando son azules. Cuando son blancas, disculpen, cuando son blancas vamos a tener el precio de apertura por arriba, el precio de cierre por abajo, y van a ser velas bajistas o barras bajistas. En mi caso son blancas, en algunos libros las vas a ver negras, la mayoría de las veces vas a ver roja. Estos son los colores que a mí me gustan usar más,
Pero eso es todo, no tengo más nada que decir de lo que son las gráficas de barras. Como les dije, yo no la uso, no puedo hablar mucho de algo que yo nunca he usado, ¿verdad? Y ya luego vamos a ir a las más importantes para mí, y a las que de verdad dan muchísima información. Son las gráficas de velas, ¿ok? O de velas japonesas o candlesticks, que son muy similares a las gráficas de barras, pero tienen una representación más visual, más llamativa. Entonces, cada periodo de tiempo, si estamos tradeando una hora, cada hora va a venir representada por una vela, un marco de tiempo de una hora, perdón, va a venir representada una vela, compuesta por un cuerpo y dos mechas, ¿ok? El cuerpo va a ser súper importante, como lo vamos a ver, pero el cuerpo básicamente representa la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, y las mechas van a indicar lo que es el rango de trading. Entonces los pros es que proporciona una representación más clara de los movimientos del precio, más fáciles de leer. Muestran patrones de inversión y continuidad de manera más efectiva, patrones de velas que yo en lo particular no les presto mucha atención. Yo le presto más atención al contexto y les recomiendo que hagan lo mismo. Ya vamos a hablar más profundo sobre eso. Y algo de los contras, si es que tiene contras, em, requieren más estar familiarizado con patrones de vela para interpretarlas correctamente. Yo creo que no exactamente patrones, pero yo creo que van a haber, como vamos a mencionar en pocos minutos, van a haber dos factores que te pueden ayudar a, a medir el sentimiento del mercado usando las velas japonesas o candlestick charts. Y pueden ser, otro contra, pueden ser más difíciles de leer en comparación a gráficas lineales para las personas, para los principiantes. Y esto entre comillas, yo tampoco creo que sea tan difícil. Yo pienso que siempre te van a dar una lectura más correcta y más importante sobre la información que necesitamos extraer del mercado, ¿verdad? Entonces, las gráficas de vela son una herramienta bastante popular en lo que es el análisis técnico, ¿verdad? Porque proporcionan una representación visual de los movimientos. Entonces, ya dijimos eso, ¿verdad? Vamos a explorar un poquito más sobre su anatomía antes de entrar en detalle cómo yo las uso, qué para mí es lo importante que se lleven de esta clase y de esta parte de análisis de velas. Estas son las velas japonesas, candlestick charts o gráfico de velas. Es la misma gráfica que vimos en gráfica de barras. Vean que aquí se ve mucho más clara, mucho más bonita, mucho más limpia. Es mucho más fácil de entender, ¿verdad? No tiene mucha ciencia. Esta la mayoría de las veces en los libros las vas a ver representadas como velas blancas o verdes, y las blancas las vas a ver representadas como velas negras o rojas. En mi caso, azul alcista, blanco bajista. Entonces bien, este dibujo fue tomado de esta página, ¿verdad? Si quieren descargarlo. Entonces tenemos las velas alcistas o las bullish candle, como lo explicamos, ¿verdad? Van a abrir, la vela va a ser verde, o en mi caso azul, cuando abre el precio de apertura es mucho más bajo o es más bajo que el precio de cierre. Esto va a convertir una vela verde, ¿ok? Entonces, como les dije, tenemos el cuerpo de la vela, que es lo que le llaman el cuerpo real. Tenemos la mecha bajista o la mecha inferior y la mecha superior o la mecha alcista, ¿ok? Los extremos se va a representar aquí el high de ese periodo de trading que estamos tradeando y el low, ¿ok? Esa es toda la información que vamos a ver acá. Al contrario, las velas bajistas o bearish candles, ¿verdad? Van a tener el precio de cierre por debajo del precio de apertura, ¿ok? En mi caso estas velas van a ser las blancas. Lo mismo, vamos a tener el high de ese periodo de trading al extremo de la mecha superior, cuerpo real, y el low al extremo de esa mecha inferior, ¿ok? Esta es la anatomía, bastante básico, no queremos perder mucho tiempo en esto, ¿verdad? Bueno, capaz sí deberíamos perder un poquito más de tiempo en esto. Entonces, mira, básicamente porque esto es importante, mira, el cuerpo de la vela va a ser representado por ese rectángulo que les mostré, ¿verdad? Y, ¿verdad? El tamaño del cuerpo de la vela, como lo vamos a ver, es un indicador del sentimiento del mercado.
Y las mechas, los extremos, ¿verdad? Vamos a ver, nos van a ayudar cuando estamos en zonas de interés, nos van a ayudar a, nos van a dar pistas si la demanda o la oferta está, está ahí en uno de nuestros puntos de interés. Es decir, si el precio está, si el precio se está acercando a una resistencia y empezamos a ver interacción en las velas, como lo vamos a ver luego, y vemos un gran rechazo, se va a ver reflejado en una mecha alcista, una mecha superior bastante extendida sobre resistencia, y vamos a tener el cierre de la vela por debajo de resistencia. Vamos a hablar de eso después. Pero esa es la importancia. Yo creo que las mechas y el cuerpo de la vela te van a dar muchísima información sobre los mercados, y te van a ayudar a posicionarte, ¿verdad? Mejor a la hora de tradear. Entonces, bien, vamos a empezar cuál es la importancia del cuerpo de la vela y por qué yo lo uso como un barómetro del momentum del mercado. Entonces, bien, va a ser indispensable, o bueno, no indispensable, pero va a ser de gran ayuda usar el cuerpo de la vela como barómetro del sentimiento del mercado, porque básicamente lo que estamos viendo es una batalla entre compradores y vendedores, ¿verdad? El tamaño del cuerpo siempre va a importar el contexto, ¿ok? Vamos a hacer énfasis en esto, contexto, siempre va a importar el contexto, pero básicamente el tamaño, y como digo, el contexto, la posición relativa en la que está en el gráfico, va a proporcionar pistas de si los bulls están ganando la batalla o si los bears están ganando las batallas. Entonces, ideas importantes que comprender son: cuerpo grande, un cuerpo grande indica un movimiento fuerte, ¿ok? Hacia la dirección que la vela, o la tendencia que tenga la vela, ¿ok? Si es una vela alcista con cuerpo grande, probablemente nos está diciendo que cuerpo grande me refiero que tenga una mecha muy corta y que por lo menos el 70% de la vela sea el cuerpo, ¿ok? Nos va a demostrar que si es una vela verde, nos va a demostrar que los compradores están en total dominio, por lo menos en ese periodo de trading. En lo contrario también funciona. Si tenemos una vela roja, ¿verdad? Una vela grande roja, donde el cuerpo es más del 70-80% de esa vela, nos va a indicar que los compradores están en control. Ahora, cuerpos pequeños, básicamente los cuerpos pequeños va a indicar indecisión o falta de convicción en el mercado. Puede señalar periodos de consolidación, o puede básicamente estar indicando que posiblemente vamos a tener un cambio de tendencia muchas veces. Entonces, el cuerpo de la vela. Por ejemplo, vemos acá, este fue el ciclo alcista que terminó en el 2017, ¿verdad? Vemos acá que en la parte de euforia del ciclo alcista, el cuerpo de la vela, los cuerpos de las velas son bastante grandes, y en comparación también con las mechas, ¿verdad? Lo mismo acá. Este fue el bottom del 2018, finales del 2018, comienzo del 2019. Vemos que el primer impulso inicial tenemos velas grandes, donde el precio hizo un 400%, si no me equivoco. Lo mismo acá, una vez que rompimos all time high, fuimos desde 20 hasta 60k, vean el tamaño del cuerpo de esta vela. Entonces, cuerpos grandes indican el momentum está del lado de compradores o vendedores. Sí, este cuerpo es grande, pero miren el tamaño de esa mecha. Hay un gran rechazo del precio por arriba de esos niveles. Después abrimos el mes siguiente, esta es una gráfica mensual, lo mismo, tenemos otro mechazo que nos está diciendo el mercado está rechazando el precio arriba de esta área. Y miren el cuerpo de esta vela roja, rechazo del precio hacia niveles más altos, y después tenemos la primera vela que aparece con un cuerpo grande, un cuerpo rojo grande. Vean también el tamaño del cuerpo de esas velas, ¿verdad? Pero vemos que por lo menos en el bottom de finales de 2018-2019 vemos que había indecisión, había un equilibrio entre compradores y vendedores, y el cuerpo de las velas nos está indicando que los compradores estaban perdiendo momentum, ¿ok? Entonces fíjense la importancia de las mechas y de los cuerpos. Esto va a importar mucho el contexto. El contexto, cuando hablo de contexto, me refiero a en qué fase del ciclo de mercado estamos según el sentimiento del mercado. Y también cuando hablo de contexto estoy hablando de niveles horizontales. En este caso no había niveles horizontales, era all-time high, pero al ver este rechazo puedes tener alguna pista de que el mercado no quiere tradear tan alto, ¿verdad?
aquí estábamos muy cerca de soporte, después una caída de 85% del mercado, entonces el contexto aquí importa. El sentimiento del mercado era claramente de capitulación, básicamente de capitulación, rabia, depresión, si vieron la primera clase, sabe lo que entiende, entonces el contexto es importante. Si vemos ese sentimiento del mercado, empezamos a ver estas velas y estamos cerca de un nivel horizontal, te puede dar indicios que posiblemente el bottom está, hemos visto el bottom. Lo mismo, después del primer run-up que tuvimos, fuimos de los 3.200 hasta los 14K, 14.2 si no me equivoco, ¿verdad? Vemos que tenemos otra vela que está rechazando lo que sería resistencia, que es el cierre más alto en la gráfica mensual que habíamos tenido. Y empezamos a ver muchas velas con mechas largas en la parte superior y cuerpos pequeños. Posible cambio de tendencia, indecisión en los mercados. Aquí vemos también, esto lo vamos a ver más tarde, pero vemos aquí había un buen soporte. Cuando caímos por el COVID crash, en el cierre mensual fue por arriba de soporte, ¿verdad? Ya veíamos una vela pequeña acá, algo de indecisión de si el mercado quería ir más bajo, fue más bajo, como siempre les comento. Esto fue el COVID crash, esto fue un pánico generalizado en los mercados, pero fíjense que el cierre, el cuerpo de la vela cierra por arriba de soporte. Esto creo que tengo otra gráfica donde va a tener soporte, y miren esta mecha rechazando el precio más bajo que esto. Esto fue una muy buena entrada también en la gráfica mensual, muy clara. Ya creo que tenemos esta gráfica más adelante y vamos a hablar más de eso. Entonces básicamente, velas donde las mechas son prácticamente inexistentes, la mayoría, el 70-80% de la vela es cuerpo, ¿verdad? Nos está indicando que el control absoluto es de los compradores en este momento. Empezamos a ver mechas altas hacia el upside, empezamos a ver velas de cuerpo pequeño. Esto se llama Hanging Man, pero yo no le llamo de ninguna manera. Para mí es importante entender más, para mí es mucho más importante entender cómo usar el cuerpo de las velas y el tamaño de las mechas en el contexto, y con buen contexto. Cuando hablo de contexto hablo de ciclos de mercado, hablo de niveles horizontales, que entender y saber el nombre de todos los patrones de vela. Eso para mí no es tan importante. Yo voy a hablar, obviamente, es mi curso de trading, voy a hablar de lo que considero más importante, lo que ha servido, y lo que no considero importante, que no deberías prestar atención, o que yo considero que no deberías prestar atención. Aquí empezamos a ver que hay muchas velas pequeñas, ¿verdad? Muchas velas de cuerpo pequeño. Está marcando posible consolidación antes de continuación, o una posible reversión, o un posible reversal del mercado, como podemos ver acá. Después empezamos a ver, después de esos cuerpos pequeños, empezamos a ver que empiezan a aparecer velas rojas con cuerpos bastante grandes. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezamos a ver bastante indecisión en el mercado, empezamos a ver más una tendencia lateral o una consolidación con velas con cuerpos bastante pequeños. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Básicamente eso es lo único que por ahora quiero que entiendan sobre el cuerpo de la vela. Recuerden que cuerpos pequeños justo en el medio entre un soporte y una resistencia no quiere decir absolutamente nada. El contexto y el nivel donde veamos las velas va a ser siempre muy importante, porque aquí tenemos velas de cuerpo pequeño, igual que acá, pero estamos en el medio de la nada. Acá estábamos en resistencia, acá estábamos en soporte. Ahí las cosas empiezan a cambiar, ahí ya todo empieza a tener más sentido. Las velas de cuerpo pequeño sin contexto en el medio de la nada no quieren decir nada, ¿ok? Bien, continuamos. Ahora bien, las mechas también son bastante importantes, ¿verdad? A ver, las mechas de las velas en los gráficos van a ser indicadores importantes de zona de demanda, donde existe demanda y donde existe oferta en el mercado, ¿verdad? Estas zonas, cuando hablamos de zonas de demanda y oferta, estamos hablando de soporte y resistencia, ¿verdad? Y los soportes y resistencia no hacen más que representar niveles donde la oferta y la demanda se podrían encontrar presentes y podrían influir en la dirección futura del precio, ¿verdad? Entonces, básicamente las mechas en las zonas de demanda y oferta van a brindar una información muy valiosa sobre cuál es la presión de compra o la presión de venta en el mercado. Y analizar las mechas de las velas puede ayudar a identificar zonas donde los participantes del mercado están más activos y donde las probabilidades donde es más probable que ocurran cambios de tendencia o reversiones del precio, ¿verdad? Entonces son elementos claves que brindan información muy valiosa, muy valiosa.
Hay mucha gente que prefiere ver patrones de vela. Yo creo que prestarle más atención al cuerpo de la mecha, como lo he venido comentando, van a ser mucho más importantes que los patrones de vela. De todas formas, vamos a ver los patrones más populares, pero yo lo que quiero que se lleven ustedes es cómo usar el cuerpo de las velas como barómetro del sentimiento del mercado cuando están en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas, y cómo usar las mechas de las velas para reconocer niveles importantes de demanda y oferta. Entonces, las mechas de las velas y zonas de oferta, ¿verdad? O resistencias, te van a indicar, va a ser un indicador de presión de venta. Si una vela muestra una mecha superior larga cerca de una zona de oferta, esto indica que los vendedores están activos y ese nivel está ejerciendo presión para mantener el precio por debajo de esa resistencia. Ya hablamos de oferta y demanda, fíjense como ya todo empieza a tener más sentido y porque es importante que entiendan por qué los mercados se mueven. Y ya sabemos, hablamos de demanda y oferta, ya sabemos dónde esa oferta se encuentra, ya sabemos que esa oferta, los vendedores, las mayores zonas de ofertas van a estar en niveles de resistencia, ¿verdad? Entonces cuando vemos estos rechazos de una vela en un nivel de resistencia, va a ser una señal que el precio posiblemente va a tener dificultades para subir más allá de esa zona. Puede indicar posibles cambios de tendencia, ¿verdad? Entonces, si tenemos una resistencia muy importante y vemos 2, 3 periodos, según el marco de tiempo que estemos tradeando, que han tenido mechas muy altas, pero el cuerpo ha cerrado por debajo de esa resistencia, ¿verdad? Podría sugerir que nos estamos acercando a una zona o que la oferta está ahí presente, que los vendedores están controlando la acción del precio en esa zona, ¿ok? Y que lo más probable, siempre que estemos en resistencia, va a ser que el precio caiga, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las mechas alcistas, básicamente va a ser un indicador de presión de compra. Si una vela muestra una mecha inferior, larga, cerca de una zona de demanda, esto indica que los compradores están activos. Esto sería un nivel de demanda, ¿okay? Un soporte. Y están ejerciendo presión para mantener el precio por arriba de ese soporte o zona de demanda. Es una señal que es probable que el precio encuentre apoyo y rebote desde esa zona. Posible cambio de tendencia, lo mismo si las velas, lo que dije, si hay varias velas con mechas muy largas tradeando, que nos indican que por un periodo de tiempo estamos tradeando debajo de ese soporte, pero en el cierre vemos que todas las velas cierran por arriba de ese soporte, dejando mechas largas hacia abajo, están indicando que posiblemente eso va a ser un punto de reversal o el precio está a punto de rebotar. Entonces bien, la misma gráfica que les mostré antes de Bitcoin, recuerden el cuerpo, aquí están con los soportes. Entonces tenemos fuerte rechazo por arriba de este nivel. El cierre de la vela nos va a dar lo que es la resistencia o nos va a ayudar a marcar una zona de demanda, de posible demanda, ¿verdad? Y fíjense como 2 años después, bueno, 1 año y medio después, esa zona de demanda seguía bastante vigente. Fíjense como en el mismo nivel donde tuvimos ese cierre, el mercado seguía rechazando la acción del precio por arriba de ese nivel. Vemos esta mecha larga, ¿ok? Bastante larga. Aquí hay una confluencia bastante interesante porque también tenemos esta vela acá con cuerpo pequeño y mechas bastante largas. Para mí esto yo les llamo clusters y estos son niveles de resistencia o soporte bastante importantes. Esto indica que hubo una batalla bastante fuerte durante este periodo de tiempo y al final compradores y vendedores se dieron la mano y dijeron, ok, acordamos que el precio justo, por lo menos en ese momento, era este, pero hay señales de que hubo una guerra, que hubo una batalla bastante fuerte de compradores y vendedores. Cuando tenemos estas velas con cuerpos muy pequeños o tenemos varios grupos de velas con cuerpos muy pequeños, eso lo hace un nivel bastante importante. ¿Ok? Fíjense que también cómo tuvimos el rechazo de esta resistencia y luego tuvimos rechazo de esta resistencia. Si es verdad que tuvimos un cierre por arriba de esa resistencia en este momento, tenemos una mecha muy larga que el mercado no está totalmente seguro que quiera tradear por arriba de este nivel tampoco. Luego el siguiente mes tuvimos también una mecha alta o una mecha superior bastante larga con un cuerpo pequeño y un cierre por debajo de resistencia. Aquí hay muchas señales de alerta, ¿verdad? Muchas señales de alerta. Lo mismo acá.
al cierre acá cerramos mucho más abajo, cuerpo pequeño, mecha superior bastante alta y seguimos viendo un rechazo de toda esta área. Rechazo que lo continuamos viendo hasta septiembre, podría ser junio, julio, septiembre, por ahí del 2000. Ah, mira, aquí está. Si esto es mayo, esto es septiembre, sí, como julio. Rechazo que lo continuamos viendo eh, hasta 2 años después, más de 2 años después que esa resistencia fue formada. Fíjense cómo este nivel de acá, ¿verdad? Estuvo conteniendo el precio de trader más alto por todo este tiempo, ¿verdad? Eso es la importancia de los cuerpos de las velas, es la importancia también de la extensión de las mechas para darnos más indicios de cuál es el sentimiento del mercado y niveles de importancia del mercado. Luego tenemos este piso acá, que fue el piso por más de casi un año durante el bear market del 2018. Visitamos esta área por lo menos, bueno, esta fue la gráfica mensual, en la gráfica semanal creo que visitamos esta área por lo menos más de 10 veces. Tuvimos básicamente lo que se llama el efecto de la pelota que rebota, que cada vez había menos. Esto lo vamos en la parte cuando veamos soporte y resistencia. La demanda en esta zona estaba siendo totalmente consumida. Llegó un punto que ya no había más compradores que comprar esa área. Tuvimos lo que es capitulación. Si viste la primera clase, sabes que es capitulación. Tuvimos un corto periodo de acumulación. En fin. Cuando tuvimos también el COVID crash, y se lo mostré en la gráfica del silver, tuvimos algo como esto también en Bitcoin. Fíjense, este soporte mensual súper importante. 2 años después siguió sirviendo de soporte. ¿Cómo yo lo sé? Porque a pesar de que esta vela en un momento estuvo tradeando a niveles súper bajos, este soporte está a 6K, esta vela tradió a 4.000, a 4.800, 3.000, casi 4.000, si no me equivoco, alrededor de los 4.000, creo que es 4.200. En fin, estuvimos por un momento trayendo por arriba de 4.200. Antes del cierre mensual, los compradores rechazaron la acción del precio por debajo de ese soporte. Este cierre fue una excelente entrada, una entrada súper, súper, súper limpia. Y esto como se ve en las gráficas mensuales, igual que cuando tuvimos este cierre, esta entrada también fue compartida, incluso creo que fue el primer video que hice en mi canal de YouTube de análisis del mercado de las criptomonedas. Y aquí tenemos esta resistencia. Cuando rompimos esta resistencia, finalmente rompimos esta resistencia, miren en la gráfica mensual, este retest súper limpio que tuvimos, seguido por otro mes con otro retest súper limpio. Este fue mi última entrada compartida en Twitter, esto fue a los 10K, 9.800 si no me equivoco, y tomé posiciones a 60K, esto fue un trade de más de 600%, está en mis redes sociales, esta entrada fue la última entrada que publiqué de ese ciclo. Pero fíjense cómo tradear en la gráfica mensual nos va a permitir, y vamos a hablar de eso y porque mi preferencia es en las gráficas mensuales. Mírense qué limpio es una gráfica mensual y los niveles, que bien respetados son los niveles en las gráficas mensuales. Por lo menos, bueno, yo creo en todos los mercados, pero en criptomonedas, especialmente en Bitcoin, funciona muy bien. Ok, ¿qué más tenemos acá? Ahorita, bueno, vamos a hablar un poquito de muy poco de los patrones de velas más populares, ¿verdad? Hay una amplia variedad, como lo pueden ver, de patrones de vela que los traders utilizan para identificar posibles cambios de dirección del precio. Algunos de los patrones de vela más populares van a incluir todo esto que tenemos acá. Este es el sitio web donde saqué esta foto, Trader Lion. Bien, aquí, o sea, lo único que quiero mencionar es que esto, sin contexto, no quiere decir absolutamente nada. Es importante el contexto. Es importante el contexto. Porque tenemos, o sea, si esto fuese tan fácil como que si tenemos un bullish engulfing candle, el precio va para arriba, todo el mundo sería rico. Y de verdad esto no funciona con las velas japonesas. Siempre les voy a hacer énfasis que análisis técnico sin contexto no va a ser absolutamente nada. Cuando hablo de contexto estoy hablando en qué parte del ciclo de mercado estamos. Cuando hablo de contexto estoy hablando, estamos tradeando un soporte y estamos viendo un patrón bajista en soporte, porque eso no es un buen contexto. Si ves un patrón bajista en soporte, yo no creo que te vaya a hacer mucho dinero. La mayoría de las veces seguramente vas a salir herido de ese trade. Pero si el contexto, ¿verdad? Estamos en un bull market y tenemos uno de estos patrones alcistas en soporte, va a tener mucha más validez. Pero
como les dije principalmente, yo le prestaría más atención a lo que es el cuerpo de las velas y las mechas a cualquier otra cosa que puedan ver acá. Igual, si quieren indagar más sobre esto, creo que esta página tiene muy buena información, está en inglés, igual lo pueden traducir usando Google Chrome. Y hay un libro que se llama Candlesticks Charting Techniques. Creo que el apellido del tipo que lo escribe es Nixon, algo Nixon. Pero está muy bueno ese libro, si quieren aprender, yo creo que es el mejor lugar para aprender. Fue uno de los primeros libros de trading que leí, muy interesante. Lo único es que después me encontré a mí mismo tratando de encontrar patrones en todas las gráficas y me fue muy mal. Em, creo que tenemos un ejemplo bastante bueno de eso, si me permiten. Em, un ejemplo bastante bueno de eso podría ser acá. Ok, entonces tú me estás diciendo que cada vez que tengamos, porque eso es lo que dicen los analistas de patrones de vela, cada vez que tengamos un bullish engulfing pattern, ¿verdad? Engulfing es cuando tú tienes básicamente una vela bajista y esta es bajista, ¿verdad? Y el siguiente periodo de trading tienes una vela que básicamente envuelve la acción completa de esa vela, pero esta es alcista. Entonces, los que analizan patrones de vela me dicen que esto es bullish y que esto es una señal de compra. Ok, vamos a ver. Vela bajista, siguiente periodo de trading, vela alcista. Esto es un bullish engulfing pattern. ¿Qué hace el precio? Boom. Sí es verdad que también tuvimos un bullish engulfing, un bearish engulfing pattern, ¿verdad? Pero bien, entonces ¿qué hicieron los que tradean patrones de vela? Compraron acá, ¿verdad? Compraron acá y después se dieron cuenta que estaban equivocados acá y vendieron acá. Porque tú te das cuenta al cierre de este periodo de trading, cuando cierra este día, es que te das cuenta que esto fue un bearish engulfing pattern. O sea, no entiendo. Tú compras el bullish engulfing candle y después, cuando te das cuenta que estás equivocado, bueno, estás equivocado, tu stop sería cerca de los lows. Estás equivocado, tuviste el cierre y después, bueno, vendiste. Puede ser, hiciste algo de dinero ahí. También perdiste algo de dinero acá. No lo sé. No sé, importa mucho el contexto. El contexto aquí estábamos muy cerca de resistencia. Entonces, este bullish engulfing candle para mí está totalmente invalidado. Estamos totalmente cerca de resistencia. Vemos el cuerpo, las velas muy pequeños. Empezaba a haber cambios, ¿verdad? Y si recuerdan, este básicamente fue la razón por la que yo vendí. Estábamos muy cerca de resistencia, cuerpos pequeños. Tuve mi primera venta acá y usé el sentimiento bullish de este, entre comillas, bullish engulfing pattern para terminar de salir mis posiciones en 30.300, como lo mencioné en el grupo de criptomonedas de trading exactamente cuando sucedió. Entonces, bien, creo que y puedo encontrar 10.000 ejemplos más, pero creo que más o menos mi punto se entiende, porque velas sin contexto no son absolutamente nada. Así que, sinceramente, no creo que sea necesario que aprendan todos esos tipos de velas y patrones y los traten de buscar en las gráficas. Yo pienso que si se basan en el cuerpo de las velas y las mechas de las velas, dándole siempre contexto, van a tener un análisis mucho mejor que cualquiera que use estas cosas. La gente que usa los patrones de candlesticks van a darte una explicación seguramente mucho más inteligente de lo que te estoy dando y capaz suene más sofisticado, pero para mí eh, no funciona mucho. Entonces, bien, ya hablamos entonces sobre lo que son las gráficas, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los tipos de gráficas, cómo interpretar cada una de las gráficas, cómo Giuseppe Camarano, usa las velas japonesas, a qué yo le doy importancia y, y la importancia del contexto a la hora de tratar de leer velas por sí solas. Ok, que no recomiendo a nadie que trate de tradear basado en velas por sí solas. Entonces, bien, marco de tiempo. El marco de tiempo, como dice acá, se refiere al intervalo en que se observa y se analizan los movimientos de los precios. Entonces, van a ver, lo vamos a separar en dos tipos, ¿verdad? Vamos a tener las bajas temporalidades o low time frame, que es básicamente lo que esto significa, bajas temporalidades, y las altas temporalidades o high time frames. ¿Ok?
Es importante comprender estas diferencias y elegir el marco de trading adecuado para tu estilo y objetivos de trading. Obviamente, si tú eres scalper, tú no vas a usar high time frame, altas temporalidades, porque tú quieres entrar y salir en minutos. Entonces, si tu trade va a durar minutos, tú tienes que usar gráficas de 1 minuto, 5 minutos, capaz niveles de 4 horas, pero no puedes ir mucho más arriba que eso si eres day trader o scalper. Ahora, si eres como yo, swing trader o, o position trader, tú no vas a usar gráficas de 15 minutos, 4 horas, nada. Tú vas a usar gráficas de un día para arriba. ¿Ok? Puede que si vas a tomar un swing, muchas entradas en la gráfica de 4 horas son bastante efectivas, pero no puedes ir mucho más bajo que eso. Entonces es importante. Igual, mucha gente compra a largo plazo, pero está viendo la gráfica de 15 minutos para ver las fluctuaciones del precio. No tiene mucho sentido. Si tú estás comprando para tomar profits, estás comprando el botón de lo que tú crees que es el botón de un ciclo para tomar profit en 4 o 5 años, no tiene nada de sentido que veas una gráfica de 15 minutos, de 10 minutos. Entonces, bien, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. A mí me gusta explicar que los marcos de tiempo o time frames son como realidades paralelas del precio. ¿Okay? Son diferentes realidades del precio. ¿Verdad? Como ya lo saben, el precio y sus movimientos se pueden analizar en gráficas anuales, mensuales, semanales, diarias, etcétera. ¿Ok? Los marcos de tiempo los vamos a clasificar como les dije. Esto creo que ya lo dije. Aquí creo que digo nada más que los gráficos de high time frame son mensuales, semanales, diarios. Low time frame son horas y minutos. Todos los gráficos sean horas y minutos, low time frame. Va a ser súper importante, ¿verdad? Porque nos va a dar una lectura mucho más clara de qué quiere hacer el mercado o cuál es la tendencia del mercado. Y por eso es sumamente importante que analicen marcos de tiempo de varias gráficas. La otra vez escuché un trader que decía que había que analizar todas las gráficas y todos los marcos de tiempo. Para mí depende de tu estrategia. Como si eres scalper, tú no tienes mucho que hacer en una gráfica mensual. Si eres swing trader, no tienes nada que hacer en una gráfica de 1 minuto, de 5 minutos. Pero bien, entonces bien, bajas temporalidades, como lo dije, se refieren a marcos de tiempo mucho más cortos, como la gráfica de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, incluso 1 hora, 4 horas, 12 horas, ¿verdad? Como les dije, estos marcos de tiempo son utilizados para traders que hacen day traders o traders que hacen intraday trading y scalper que buscan aprovechar movimientos rápidos del precio, ¿verdad? La importancia de los low time frames permiten una visión más detallada de los movimientos intradays, de los movimientos que podamos tener ese día y la tendencia a corto plazo. Ahora, otra importancia son útiles para identificar patrones de trading más pequeños y señales de entradas y salidas rápidas. Esa es la única función de los low time frames, ¿verdad? Altas temporalidades o high time frames, ¿verdad? Son marcos de tiempo más grandes, como les dije, diarias, semanales, mensuales. Estos marcos de tiempo son utilizados para traders a largo plazo, para inversionistas que buscan identificar tendencias y patrones a largo plazo, y buscan identificar el comienzo de un nuevo ciclo de mercado. Yo he visto mucha gente llamando el bottom de Bitcoin en una gráfica de 4 horas cuando estábamos en el bear market del 2021, del 2022. En marzo del 2022, gente pone una gráfica de 4 horas y dice, señores, este es el bottom del ciclo, compren que vamos a nuevo, o sea, tú no puedes ver eso en una gráfica de 4 horas. Entonces es importante saber para qué usar cada gráfica, en qué te va a ayudar cada una. Como les dije, cada una tiene diferentes principios o usos. Entonces las de high time frames te van a ayudar a identificar tendencias, patrones de mayor duración y proporcionar una perspectiva general del mercado que ayudan a evitar el ruido del intraday. Son mucho más efectivas, es mucho más efectivo y mucho más fácil tradear high time frames que low time frames. Y eso tiene su explicación. La mayoría de lo que la gente llama los whales o la mayoría de los traders institucionales van a estar tomando sus posiciones y saliendo de sus posiciones, ¿verdad? En niveles de oferta y demanda importantes en high time frame. Ellos no te van a comprar tu soporte de 15 minutos ni de 1 hora. Ellos van a comprar el soporte mensual. Ellos venden, toman profit en soporte semanal, soporte mensual. Esa es la importancia, en mi opinión, de hacer un zoom out y empezar a tradear gráficas o intervalos de periodos, marcos de tiempo más altos. Mi trading mejoró muchísimo, muchísimo mi efectividad, ni hablar mi efectividad, y si lo han visto en el grupo de trading o en mis redes sociales, desde el 2017 en high time frame
ha sido más del 90%, que es bastante difícil, pero cuando tradeas high time frame es mucho mejor. Yo tengo una cuenta más pequeña que la uso para periodos donde estoy aburrido y esa básicamente hago day trading. Mi efectividad en esa cuenta es menos del 60%, mientras que tradeando high time frame es más del 90%. Y si ven, la mayoría de las ideas que yo publico son en high time frame y lo pueden ver en mis redes, la efectividad y lo fácil que ha sido. Es claro, es sumamente claro. Entonces, no nada más importante entender qué es qué son los marcos de tiempo. Van a haber unos principios. A mí me gusta poner principios a todo, como cuando lleguemos a la parte de soporte y resistencia, también voy a poner unos principios que la gente totalmente ignora y son súper importantes que entienda. En este tiempo, ¿verdad? Cuando tenemos en high time frame o altas temporalidades, tenemos una tendencia bastante marcada. Tendremos un movimiento que va a durar mucho más tiempo y será mucho, disculpen por los acentos, me acabo de dar cuenta que no puse acentos en esta gráfica. Y va a ser mucho más difícil que tengamos un cambio de tendencia cuando tenemos una confirmación bullish en high time frame, ¿verdad? O una confirmación alcista. Como les dije, y es más por esto que por cualquier otra cosa, como la mayoría de los traders institucionales o los whales, como muchos los llaman, tradean high time frame, la gran mayoría de las veces los high time frames o altas temporalidades van a dominar marcos de tiempo menores. Se puede ver una gráfica muy bullish en la gráfica de una hora, pero si estamos en resistencia mensual, sinceramente no va a dominar esa resistencia mensual antes de tu gráfica bullish de una hora. Cuando tenemos soportes, confluencia de soportes en múltiples marcos de tiempo, por lo menos tenemos soporte diario que confluye con soporte semanal y soporte mensual, vamos a tener que van a tener una probabilidad de éxito mucho más alta. Es por eso la importancia de analizar varios time frames. Yo les recomendaría por lo menos 2, máximo yo creo que 3, yo creo que ya 4 es mucho, dependiendo de la estrategia que ustedes se basen. Mientras mayor sea el marco de tiempo, tendremos una acción del precio mucho más limpia, evitando todo el ruido y los sentimientos. Lo que pasa es que las gráficas menores de tiempo están sujetas mucho al sentimiento del mercado. Muchas veces tenemos un Black Swan o una mala noticia y podemos verla en la gráfica de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, pero cuando vemos la gráfica mensual ni siquiera te das cuenta que eso pasó, ¿verdad? Es una acción del precio más limpia, no está sometida a lo que es el comportamiento errático de los humanos, que básicamente somos los que tradeamos, los que participamos en los mercados, ¿verdad? Entonces, algo importante entender es que podemos estar viendo la misma gráfica y yo te puedo decir a ti, mira, X instrumento financiero está al alza y tú me puedes decir, no, está a la baja y los dos podemos estar en lo correcto. Hay que siempre especificar, cuando hablamos de tendencias, qué gráfica de tiempo, qué marco de tiempo estamos usando, porque nosotros podríamos tener lo que es una tendencia alcista en temporalidades altas con una tendencia bajista en temporalidades más bajas. Déjame ver si aquí, no creo. Ya estamos casi terminando, déjame ver, yo creo, porque esto va a ser bastante importante. Un segundo. Vamos a ver un buen ejemplo de esto. Ok, esto es un buen ejemplo, creo yo. Ok, entonces veríamos en tendencia bajista, ¿verdad? Tenemos nuevo low, lower high, nuevo low, lower high, nuevo low, higher high. Ahora bien, cuando hagamos el primer lower high, es cuando vamos a confirmar la tendencia alcista. Esta es la gráfica de un día. Hicimos el primer lower high, hicimos otro higher high, ¿verdad? Continuamos en tendencia alcista, pero tenemos el primer lower low, ¿ok? Hacemos el primer, tradeamos por debajo del previo low. Eso ya nos está mostrando alertas de que podría haber un cambio de tendencia. ¿Qué pasa? Para que haya un cambio de tendencia, primero tenemos que rebotar y hacer un lower high o un high más bajo, ¿verdad? Esto sería lo que confirmaría la tendencia bajista, ¿verdad? Pero aquí, a pesar de tener un lower low, que creo que también fue un Black Swan event esto acá, pero en fin,
La tendencia no cambió, no se confirmó la tendencia bajista en la gráfica diaria. Pero si aquí mismo vamos, ¿verdad? Y nos vamos a este punto de acá, en la gráfica de una hora, podemos ver que aunque la tendencia nunca cambió en, en la gráfica en la gráfica diaria, vemos que en la gráfica de una hora hicimos higher high, higher low, o sea, un low más alto, un high más alto, continuar por un low más alto, un high más alto, y después tenemos un low más alto, un high más bajo, un lower high, y después tenemos un lower low. Aquí en la gráfica de una hora ya está confirmado el cambio de tendencia, lower high y lower low. Esto es una tendencia bajista en la gráfica de una hora, pero la gráfica diaria todavía no se ha confirmado. Todavía no se ha confirmado que hay tendencia bajista. Sí, hicimos un lower low con respecto a este low, pero como les dije, se va a confirmar la tendencia bajista cuando tengamos el lower high o un high más bajo. Si aquí hubiésemos hecho esto, ya se confirma. Ya se confirma. Y seguramente en el proceso que que íbamos a ir por ese high más bajo o lower high, seguramente la tendencia en la gráfica de una hora también cambiaría, ¿ok? Pero eso no fue lo que pasó, simplemente no se confirmó el cambio de tendencia en la gráfica mensual, pero podemos ver cómo cuando no tuvimos confirmación de cambio de tendencia en la gráfica diaria, perdón, lo tuvimos en la gráfica de una hora, había una tendencia bajista en la gráfica de una hora. Entonces eso es básicamente lo que me refería a distintas tendencias, ¿verdad? Esto es súper importante entenderlo, ¿verdad? Que pareciera estúpido, yo pienso que nadie le hace tanto énfasis, como igual no le hace mucho énfasis a lo que es ciclos de mercado, o simplemente explicar cómo los mercados funcionan oferta-demanda. La mayoría de la gente la mayoría de la gente que vende cursos y que pone cursos online, solamente que habla de soporte, resistencia y cómo hacer dinero. Yo pienso que si no entiendes esto, no vas a tener una idea en tu cabeza clara o no vas a tener contexto claro a la hora de operar. Entonces es importante entender, formar esas bases, que es lo que estoy tratando de hacer con la gente que está siguiendo este curso, para que cuando ya lleguemos a temas más complejos, ustedes simplemente entiendan todo más rápido, ¿ok? Entonces bien, para terminar, y seguramente no vuelvo, para terminar, esta es una conclusión que quise hacer en el trading. Los tipos gráficos y marcos de tiempo adecuados son herramientas esenciales para análisis técnico, ¿verdad? Las gráficas lineales, barras y velas tienen sus propios pros y contras. La elección depende de las preferencias que tú tengas, el nivel de experiencia del trader. Asimismo, comprender las diferencias entre low time frame y high time frame te permite adaptar el enfoque de trading y tomar decisiones más informadas. Es fundamental practicar y experimentar con diferentes tipos de gráfica y marcos de tiempo para desarrollar habilidades de análisis técnico sólidas y mejorar la toma de decisiones en trading. También, señores, siempre, no importa, esto aplica para todo lo que aprendan en trading, el contexto es muy importante. El contexto es súper, súper importante. O sea, yo pienso que hay cosas que son importantes entender para saber más o menos cómo se mueven los mercados, cómo funcionan los mercados, pero sin contexto nada funciona en el trading. El contexto siempre va a ser lo más importante. Yo creo que esto te empiezas a dar cuenta con la experiencia, capaz es lo que muchos le llaman una corazonada o en inglés un gut feeling, pero, pero yo creo que esto es simplemente entender la acción del precio bajo el contexto en donde estemos. Okay, yo creo que no es muy difícil. La experiencia te va a ir haciendo permitir es que esto sea de manera más natural, fluya de manera más natural, más fácil. Obviamente requiere mucho tiempo de ver gráficos, requiere mucho tiempo de leer el sentimiento del mercado, requiere mucho tiempo de ver la reacción del precio en niveles importantes, pero estoy seguro que si tienen por lo menos lo que han visto los últimos 3 capítulos en cuenta, les va a ir muy bien. Y con eso, amigos, concluimos la gráfica. Concluimos el capítulo o tercer episodio de nuestro curso de trading. Y ya, como les había comentado, esto es básicamente lo que hemos visto, ¿verdad? Ya la próxima clase ya vamos a empezar a entrar más en materia, ¿verdad? Vamos a ver las bases del trading, porque la mayoría de los traders falla.
qué necesitas para comenzar, cómo, cómo, cómo hacer el setup de tu estación de trading o qué necesitas para por lo menos empezar a tradear, mínimos requerimientos. Vamos a hacer una introducción a plataformas de trading, seguramente veamos uno o dos. ¿Cuáles son los tipos de órdenes? Se las vamos a mostrar, se les va a explicar para qué se utiliza cada una. Vamos a entender qué es el Level 2, qué son los Trading Book y Trading History. Ok, vamos a ver cómo tomar órdenes de compra, cómo tomar órdenes de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no va a tener ningún desperdicio. Espero me continúen acompañando en lo que es este curso de trading y nos vemos ya el lunes para nuestro próximo análisis del mercado de las criptomonedas. Muchas gracias, que sigan teniendo una feliz semana y recuerden, como siempre les digo, no arriesguen dinero que no pueden perder, que no se pueden permitir perder en los mercados. Hasta luego.